tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora de 4 a 5 de la tarde, como todos los días. Bienvenidos a esta emisión televisiva por Teleradio América, su canal de noticias y comentarios. Hoy es jueves 18 del mes de enero del año 2018. 18 del año 2018, y es un placer para nosotros estar con ustedes y con nuestro compañero, en el caso nuestro, Elías Ruiz Mactuc. Buenas tardes. Buenas tardes, Humberto Salazar. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, temprano de la tarde para brindarles a ustedes las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional. Te tengo un tema inmediatamente, sí, porque yo sé que tú eres un seguidor permanente del tema meteorológico. Sí, sí. Hay una información preocupante, sí, de la Oficina Meteorológica Mundial. La Oficina Meteorológica Mundial publicó en el día de hoy un informe en el cual indica que los años 2015, 2016 y 2017 han sido los años más calurosos en el planeta desde que se mide eso. Incluso el 2016 el más caluroso de toda la historia desde la era preindustrial. Y el 2017, pues, muy poca diferencia con el 2016. Parece que sí hay calentamiento global. Sí, efectivamente el efecto, lo que se llama el efecto invernadero, lo que es el cambio climático, es evidente en el mundo, no hay ninguna duda sobre eso, de que todos estos cambios que se están escenificando en el mundo tiene que ver con lo que ya han vaticinado desde hace mucho tiempo, no solamente los meteorólogos, sino también los medioambientalistas. Yo digo que estuve leyendo, por ejemplo, a Marcio Veloz Maggiolo, que además de ser un gran literato, un gran escritor de literatura, también es arqueólogo, sí, es un investigador en el ámbito de lo que tiene que ver con la cultura dominicana. Y eso lo ha hecho a él ser un investigador de lo que ha pasado en el mundo a nivel arqueológico. Y él habla en uno de sus libros que estamos leyendo que el cambio climático desde hace miles de millones de años ha ocurrido siempre. O sea, nosotros estamos a la expectativa de lo que pudiera ocurrir en el cambio climático, en el efecto invernadero que estamos esperando. Estamos sometidos ahora en el siglo XXI en este cambio, pero realmente esto ha ocurrido toda la vida y todo el tiempo desde el nacimiento del mundo. Entonces, esto generalmente mucha gente se asusta, que qué va a pasar, que si no. Bueno, lo que está pasando es lo siguiente. Ayer en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una tormenta invernal en el sur de los Estados Unidos que alcanzó otra vez a Florida. Y hoy continúa esta tormenta en Estados Unidos, que es mucho más fuerte de la que han ocurrido durante los últimos 4 o 5 años. Estamos hablando de que está alcanzando los niveles que habían vaticinado precisamente los medioambientalistas. Pero aquí en la República Dominicana, vamos a trasladarnos aquí. ¿Qué ha pasado en los últimos años? En el 2014, 2015, aquí hubo una sequía, ¿usted recuerda? Claro, por el fenómeno del Niño. Gracias. El fenómeno del Niño había afectado todo el territorio nacional y no llovió ni un solo mes. ¿Te acuerdas cómo se pusieron los plátanos? Sí. O sea, los plátanos desaparecieron del mercado y una unidad de plátano creo que se puso 30, 35 pesos, una cosa así. Era una sequía. inalcanzable. Pero el año pasado, Elías, entonces, tuvimos una época de huracanes. Sí. Todavía en el día de hoy, la mitad de la isla de Puerto Rico está sin energía eléctrica. Sí. Sí. Y al estar sin energía eléctrica es por la potencia del huracán María, que pasó por el mismo centro de la isla de Puerto Rico, porque otro de los fenómenos que están agregados al tema del cambio climático es, primero, la potencia de los huracanes. Sí. Segundo, el cambio de clima en algunas regiones del planeta, sí, que incluso, y fíjate esto que es interesante para seguir tu línea de pensamiento. Sí. En esta semana
se denunció no, sino que se hizo la advertencia por parte de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas de la aparición del llamado caracol africano en el este del país. Sí. Este caracol africano tiene como característica que destruye todas las plantaciones, incluso el campo de golf donde aparecieron los primeros, que es el cocotal, lo tuvieron que cerrar para poder limpiar y quitar porque destruye todo. Y también es capaz de enfermar y matar a los seres humanos. Sí. Esto no aparecía por ningún lado, por estos lados de América, pero mira, hay caracol africano. Nosotros hicimos una investigación rápida en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, en toda Centroamérica, muy especialmente en Nicaragua. Llegó ya al Caribe. Y esto es por el cambio climático, porque el clima ha ido cambiando. Entonces aquí ha habido un invierno mucho más caluroso. En el día de hoy hace calor y estamos en pleno mes de enero, que casi siempre hacía fresco. También las tormentas de nieve, bueno, que se han trasladado más al sur. Exacto. Y al mismo tiempo, entonces, los casquetes polares, tanto en el norte como en el sur, se están derritiendo, lo que pone en peligro las Islas Bajas, o sea, nosotros que somos islas. ¿Qué ocurre? Que, y el profesor Marcio Veloz Magiolo tiene toda la razón, claro, siempre ha habido cambios de clima, pero el tema es que nosotros estamos ya camino a ser 8.000 millones de seres humanos en este planeta, cosa que nunca había pasado. Y aparte de eso, la vida moderna ha contaminado los cielos, y al pasar todo esto, bueno, yo creo que nosotros estamos frente a un fenómeno que no sabemos dónde terminará. Sí, te decía que en el año 2014, 2015 fue seco, fue regularmente con mucho calor, no hubo lluvias en ese año. El 2016 comenzó a llover y el 2017, le voy a dar este dato, en el 2017 llovió todos los días del año 2017. O sea, en alguna parte del país. En alguna parte del país estuvo lloviendo todos los días del año. Y cuando inició este año, yo le decía a don Freddy, este año parece hembra también. No, pero es una llovinita. Un año hembra, porque yo de eso no sé nada. Espérate, ¿qué es un año hembra y un año macho? Un año hembra es que se pare mucho. Entonces, que llueve mucho. Llueve mucho. Entonces, cuando llueve mucho, la tierra es mucho más fértil. ¿Y ahí tú crees en las cabañuelas? Yo no creo, pero me lucen interesantes. ¿Y tú le puedes explicar a los televidentes lo que son las cabañuelas? Porque yo, de verdad, dice porque hay dos tipos de cabañuelas, ¿verdad? Sí. Una de ellas es que si durante los primeros 12 días del año llueve, los 12 meses del año va a llover. Entonces, si un día no llueve, en ese mes no llueve. Supuestamente. ¿Y la otra? Pues, supuestamente. El otro es sobre las uvas. Las uvas. Que usted el 31 de diciembre, usted entonces tiene que comerse 12 uvas. Claro. Pero esas 12 uvas usted tiene que comérselas de manera que no la mastique. Con las campanadas. Exactamente. Bueno, me imagino que debe haber también muchos que se ahogan, porque imagínese usted que se le ponga una uva en la gloria. Eso se practica. Se practica. Mire, Elías, viniendo ya a la actualidad. Sí. Aunque déjame decirte que esta sección de generalidades es lo que más le gusta a la gente de este programa. Sí, y debo decirte que es interesante el tema del asunto de lo que tiene que ver con el cambio climático, porque la gente está muy pendiente. Tú decías que este país, o sea, que está haciendo un poco de calor. Yo digo que ha sido mucho más fresco que en años anteriores. Sí, que yo estuve parte de diciembre fuera del y me imagino que ya estaba frío. Muy frío. Muy frío. Claro. En Miami, cuando yo allá llegó a 5 grados. Que la gente no está acostumbrada. Yo tuve que salir, y muchísima gente salió a comprar abrigo. Exacto. Llegó a 5 grados. Eso me dijeron, porque no están acostumbrados a que llegue hasta abajo. Los apartamentos y las casas de Miami no tienen calefacción. Exactamente. Entonces decían por televisión, señores, el aire acondicionado usted no puede ponerlo como para calor porque se le va a quemar. No es calefacción. Eso decían, para que la gente supiera que no hay calefacción, porque las temperaturas llegaron en algún momento en la madrugada a 2 grados centígrados, cosa que no es costumbre. Un frío inconmensurable, porque aquí llega a 18 grados, a 16 en horas de la madrugada, que es cuando nosotros nos levantamos,
y vemos que está muy fresco. Pero ¿qué dice la Oficina Nacional de Meteorología? Que inmediatamente sale el sol, entonces ya el calor de un país tropical como este, pues entonces ya no se siente tanto el frío. Pero ¿qué está pasando? Que se está nublando y hay un sistema frontal. Ha estado lloviendo. Ha estado lloviendo, ha estado nublado, no hay tanto sol, entonces se siente un poco más fresca la temperatura en el día, pero eso es por la falta del sol. Por ejemplo, en el día de hoy, mañana viernes y este fin de semana, habrá lluvias, de acuerdo con el informe de la Oficina Nacional de Meteorología. ¿Qué quiere decir esto? Que un año hembra. Que no solamente el año hembra, sino que también va a ser un fin de semana muy interesante, porque cuando aquí llueve, hay tres cosas de las que se habla. ¿De qué se habla? Se habla de un sancocho. Sí. Se habla de ron. Sí, y el otro de Hubo una reunión en el día de hoy en el Palacio Nacional, sí, frente a la suspensión del diálogo entre los venezolanos. Sí. Una reunión donde participó el presidente de la República, Danilo Medina, el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. En esa reunión lo que se trató fue de esta suspensión, porque hay que recordar que el fin de semana pasado, en tres largas reuniones, que fueron viernes, sábado y jueves, viernes y sábado, exactamente, exacto, porque el presidente de la República tuvo una visita sorpresa en Tamboril el domingo, pues se convino en seguir las reuniones este jueves 18. En el día de hoy no vino la delegación oficial. En la tarde de hoy, viniendo nosotros para acá, pues vimos el anuncio de que van a venir, aunque la Mesa de la Unidad Democrática, que es la oposición, dijo claramente que no vendrá frente a situaciones que se han presentado en Venezuela. Aquí yo quiero simplemente tratar de abundar en algo. La República Dominicana no es actor en este tema. La República Dominicana ha puesto sus buenos oficios para intentar servir de veedor, oidor y ni siquiera árbitro, sino tratar, como hace la gente civilizada, de que las personas se pongan de acuerdo en base a conversaciones, porque en Venezuela se ha intentado de todo. Durante 3 meses aproximadamente se lanzaron personas a las calles, hubo más de 100 muertos. En Venezuela las personas siguen haciendo filas para comprar alimentos, en Venezuela no hay medicamentos, y en el día de hoy, Elías, pues la situación se agrava, porque hasta este momento había sanciones de parte del gobierno de los Estados Unidos, que definitivamente han ahogado económicamente al gobierno de Nicolás Maduro, y algunas sanciones tímidas de parte de la Unión Europea. Pues en el día de hoy, la Unión Europea en Bruselas anunció sanciones para 10 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, a quienes se les congelarán los bienes, se les prohibirá la entrada a los países de la Unión Europea, y aparentemente también se está estudiando una serie de sanciones económicas que van a obligar definitivamente a intentar que se llegue a un acuerdo. ¿Qué exige la comunidad internacional? Que se abra un espacio de democracia. ¿Qué pasa con este diálogo y los problemas que ha habido en la República Dominicana, nosotros como árbitros, o en nuestra buena fe de que hay lo que aparentemente hay es un diálogo de sordos? Una cosa se dice aquí, otra cosa se dice en Venezuela, y cuando esto sucede, pues las cosas no van bien aparentemente. Hay una reunión de cancilleres, el canciller de Chile, el canciller de Bolivia, el canciller nuestro, donde se anunció esta tarde que habrá una nueva fecha para este diálogo, que no sé, yo quisiera saber tu opinión, hacia dónde creemos que va todo esto de Venezuela, un país tan allegado a nosotros y un país al cual nosotros le debemos tanto que nuestro padre de la patria murió allá. Así es, ciertamente, y qué bueno que tú mencionas eso, porque también uno leyendo a Marcio Velo Maggiolo, a Fran Moya Pons, a Juan Bosch, en cuanto a lo que tiene que ver con la historia social dominicana, y nos damos cuenta de que hay una relación intrínseca entre nosotros y Venezuela desde la colonización.
Óyeme bien, hasta los indios venían de Venezuela, los arahuacos, que fueron los que encontraron aquí los colonizadores, que fueron entonces llamados los taínos. Pero mire, en el ámbito de lo que tiene que ver con esta situación del diálogo de Venezuela, el gobierno venezolano y la oposición venezolana, nosotros aquí dijimos, y creo que tú no me dejas mentir, Humberto, que nosotros no teníamos expectativas con relación a este diálogo. Sí, es verdad, es cierto. ¿Por qué? Porque desde Venezuela se veía un intento anterior que hizo el mismo Rodríguez Zapatero, estaba, creo que era Martín Torrijos Y Leonel Fernández y Pastrana. Que integraron una comisión De la UNASUR. Para a ese diálogo acompañaba a Franklin Almeida Rancier siempre, a Leonel Fernández, y nosotros nos enteramos de que había una intención de diálogo. Y el propio Leonel Fernández me revela aquí, don Freddy Sandoval, que le había dicho, me pusieron de mojiganga a dar viajes hasta Venezuela tantas veces y no pudimos realizar, porque cada vez que íbamos y nos acercábamos más, había unas declaraciones del gobierno que echaba hacia atrás el diálogo. Y entonces ahora sucede que, aparte del caso que ocurrió en esta semana de Oscar Pérez, que fue el lunes, que fue una situación verdaderamente incómoda, en la que un oficial de la policía y otros 7 personas que estuvieron involucradas en este alzamiento fueron prácticamente asesinadas por el régimen de Venezuela. Y entonces, ¿qué pasa? Eso está bien. Yo digo, en un gobierno, un Estado de Derecho, nadie, absolutamente nadie puede venir a atentar, con el sistema constitucional. Eso es ilegal y óigame bien, lo que va en ese sentido es repeler esa acción porque es una acción combativa, eso es una guerra. Está atentando contra la Constitución. Que si es válido que lo mataran, no lo mataran, yo no voy a entrar en esos decires. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la acción del Estado, el Estado no puede permitir de ninguna manera ningún alzamiento de ningún tipo. Que aquí suceda, pasa lo mismo. Cualquier persona que se alce contra el sistema constitucional y del Estado está sujeto a que sea enfrentado por las fuerzas del Estado. ¿Qué pasa? Eso es una cosa. Ahora, cuando el ministro de Interior de Venezuela dice, el señor Néstor Rebebor, algo así que es el apellido, dice que fue desde aquí, desde la República Dominicana, de unas personas que vienen al diálogo a la República Dominicana, que se reveló dónde estaba Oscar Pérez. Entonces ya ahí, que dice entonces uno de los integrantes del diálogo, no puede decir eso. Usted no puede revelar eso. Es decir, que nosotros, porque nosotros lo que estamos es intentando llegar a un diálogo con ustedes, con el sector oficial, y entonces inculpándolos, diga los nombres. Responsabilice a las personas, pero no diga y trate de ensuciar a todas las personas que están en el diálogo. Está totalmente, lo que está haciendo es obstruyendo. O sea, Elías, todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Todo el mundo, todos los que están aquí en el diálogo. Exacto. Entonces, ¿qué dice la Mesa de Unidad Democrática? No, nosotros no vamos a ir al diálogo porque estamos siendo acusados por el gobierno oficialista de ser chivatos. Nosotros decimos aquí chivatos, no sé cómo le dicen allá en Venezuela. Y calieses también. Calieses. Entonces, en definitiva, Maduro, anteriormente a eso, había dicho, yo le voy a dar un chance hasta el jueves a la oposición política. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene la mínima intención de llegar a un consenso con la oposición política. Eso es tan simple. Quiere seguir con sus políticas de establecer lo que él quiera, como él quiera y en lo que él quiera, a manera de que ha hecho un Estado
verdaderamente dictatorial en Venezuela y que lamentablemente nosotros, la República Dominicana, como tú bien habías dicho al principio, nosotros le debemos mucho a Venezuela y tenemos que tener mucho cuidado con el Estado de Venezuela porque tampoco podemos estar de acuerdo con la rotura institucional, pero tampoco podemos estar de acuerdo con la situación que actualmente viven los venezolanos y tenemos que acoger a muchos venezolanos que vienen aquí en auxilio precisamente de la situación económica, política y social que se está viviendo allá. Es delicado la posición de la República Dominicana si usted lo ve desde el punto de vista institucional. Bueno, y en la 9ª Cámara Penal, en el día de hoy, algo que ahora es que comienza a salir en la prensa, hubo una nueva audiencia del juicio que se le sigue al señor Leonardo Faña, quien es el presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, en contra de él, acusado por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, de difamarlo e injuriarlo. ¿Qué tiene de especial esta audiencia y por qué la traemos aquí junto con Elías? Porque en el día de hoy dio testimonio José Ramón Peralta. O sea, José Ramón Peralta dio su testimonio frente a los jueces, a los abogados, a los periodistas que estaban allí. Está en la prensa digital, todavía no ha llegado, yo creo que a la prensa escrita. Y creo que lo vi por ahí. Sí. Ahí queremos compartir con ustedes algunas de las declaraciones de José Ramón. Dice él, entre lo que dijo en el tribunal: mi familia y yo hemos aportado a los abogados toda la hoja de vida de décadas, trabajando honestamente por algo que me inculcaron mis padres. Con visible indignación, el ministro administrativo de la presidencia explicó que sin necesidad llevó ante el juez su hoja de vida solo por la función pública que desempeña. Ni mi papá, ni mi mamá, ni ninguno de mis abuelos, nunca ha habido un escándalo, ni mi esposa. Eso mismo se lo he transmitido a nuestros hijos para que personas graciosamente, sin la moral para poder hacerlo, vengan y quieran dañar la dignidad de alguien. Yo no tenía que traer nada de eso. Aquí solamente tiene que conocerse si él difamó o injurió, y está claro y establecido, pero lo hice porque tengo que responderle al país, porque soy un funcionario público. Lo cierto es, a mí me llama mucho la atención en ese tema, de que podría producirse a partir de este juicio una ruptura en lo que es la costumbre permanente de un grupo de personas que usan los medios de comunicación para señalar o agredir moralmente a cualquier persona que sea funcionario público. Y ni siquiera que sean funcionarios públicos, muchos que son artistas, cantantes o cualquiera que tenga una primacía en la opinión pública, aquí puede ser objeto de una serie de acusaciones las cuales no pueden ser probadas en un tribunal. La mayoría de los políticos dominicanos no hacen esto, se quedan callados. Le dicen de todo en los medios de comunicación, porque no todos son periodistas responsables. O sea, el que estudia periodismo sabe que hay límites en lo que es el ejercicio de la palabra, pero aquí como hay mucha gente que no es periodista, ni sabe su límite, ni conoce la ley, pues dicen lo que les da la gana. En este caso, el señor Faña, porque si ya habló como testigo José Ramón, significa que el juicio está llegando a su término. Pareciera que va en el mismo camino que un productor de televisión que también fue condenado a 7 millones de pesos de indemnización. O sea, lo más probable es, como el señor Faña no puede probar nada de lo que dijo, que sea condenado por el juez de la 9ª Cámara Penal. Y ya van 2 casos. Vamos a ver qué ocurre con otros. Tú sabes también qué pasa con algunos políticos. Es lo que yo creo. Que si tú le dices lo que sea en un medio, se quedan callados, entonces llevan a la justicia para no llegar a este punto de ir a un juicio público, oral y contradictorio, donde tenga que demostrar si es un profesional, si es un empresario, qué es lo que ha hecho con su vida, o de dónde obtuvo la riqueza que ostenta. Eso ocurre con muchos políticos. En este caso, parece que no, porque José Ramón tuvo la dignidad de salir al frente a este tema, de llevarlo a la justicia, y ya van como 12 o 13 audiencias, y en esta de hoy pues habló el acusador,
porque en este caso el acusado no es el funcionario público, el acusado fue el que habló. Así que vamos a esperar en qué va a terminar este caso, al cual hemos dado seguimiento durante todo el transcurso de lo que son estas audiencias que llevan ya varios meses efectuándose. Si a mí me hubiese preguntado José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, valga nosotros, qué sé yo, de ser afrentosos, porque el ministro administrativo de la presidencia no nos va a consultar a nosotros. Sí, pero tú puedes decir tu opinión. Pero le voy a decir algo. Si me hubiese consultado, yo le digo, no someta nada, quédese tranquilo, que águila no caza moscas. Vámonos a la pausa. Yo estoy recibiendo ahora mismo una nota de prensa de la Dirección General de Migración. Específicamente, esta nota que nos llega directamente de la Dirección General de Migración nos habla de la detención de 900 extranjeros durante operativos que se están llevando a cabo en Samaná. Dice que la Dirección General de Migración detuvo a 939 extranjeros durante operativos de interdicción migratoria realizados en las diferentes localidades del municipio Las Terrenas, provincia de Samaná. Durante la jornada fueron intervenidas las comunidades Entrada La Bonita, Entrada El Boulevard del Atlántico, Entrada La Ceiba, Cruce de Sánchez, Puesto Comepán, Puesto Jaimito y Puesto La Bodega. Dice que el personal integrado por supervisores, inspectores y agentes de la Dirección General de Migración, con el apoyo de efectivos militares y representantes del Ministerio Público, participaron en los dispositivos de interdicción dispuestos por el Director General de Migración. Durante el proceso de depuración, 210 nacionales haitianos, entre no eran ellos extranjeros, entonces eran haitianos. No. Yo me quedé callado esperando la nacionalidad. 189 hombres y 21 mujeres que no tenían documentos, fíjese bien, Sí. eran 939. ¿Y cuántos no tenían documentos? No, de los 939, Sí. 210 son haitianos. O sea, hay 700, 600 y tantos que eran de otras nacionalidades. No. Sí. No. Óyeme, 939 extranjeros. Exacto. De esos 939 Sigue leyendo. extranjeros, 210 Ajá, sí. eran nacionales. Entre ellos... Que no tenían documentos. Depuración. Exacto, sí. Exacto, que no 189 hombres y 21 mujeres. Yo le digo porque yo vi las gráficas también que Sí. nos enviaron ellos y yo vi que hay de otras nacionalidades. Ah, ya. Parece que hay otras nacionalidades que no son necesariamente, porque ahí también convergen En las terrenas hay muchos europeos. franceses, hay muchos italianos. Entonces, ¿qué es lo que está hay pasando? Muchos Mira, alemanes. exactamente, ¿qué es lo que está pasando? El Plan Nacional de Regularización básicamente se hizo con el objetivo de regular la inmigración haitiana en la República Dominicana. Pero ahí no se regularizaron los haitianos solamente. Ahí hay inmigrantes franceses, de alemanes, óigame bien, hasta norteamericanos, vi yo, Sí. que se regularizaron en el Plan Nacional de Regularización, tenían sus documentos, que son las actas de nacimiento de su país de origen, que era lo que se requería en aquella ocasión, para entonces, en un proceso de regularización, durante 2 años iban a tener ese carnet que no es permanente, y ahora, en este proceso de la Dirección General de Migración y el Ministerio de Interior y Policía que hacen este plan conjunto, pues entonces se están esperando esas documentaciones. Estas personas pueden ir allá y allí entonces estas personas pueden obtener su carnet permanente para después optar por la naturalización
como dominicanos. No, pero primero tienen que tener residencia. Exactamente. La residencia primero. Porque incluso yo una rueda de prensa de un grupo de venezolanos que están viviendo en el país, donde se estaba pidiendo que se aplicara a ellos el Plan Nacional de Regularización, porque para obtener la residencia dominicana hay un requisito de parte de los extranjeros. ¿Cuál es? Que tienen que solicitarla en su país de origen. Exactamente. Es decir, tendrían que ir a Venezuela, ir al consulado dominicano en Venezuela, uno de los consulados, y entonces allí solicitar la residencia, se le emite una residencia si es que califica. Exacto. Entonces entran al país no como turistas, sino como residentes, porque el tema es que hay muchas nacionalidades de muchos países que por acuerdo bilateral de República Dominicana con ellos, y está la mayor parte de los países europeos, en este caso también está Venezuela, que llegan aquí y lo único que tienen que pagar es $10 y llenar una tarjeta de turista, pero se quedan en el país. Exacto. Entonces eso ocurre, y lo que ocurre con Las Terrenas es que es un sitio muy especial, donde sí confluyen personas de muchas nacionalidades. Y así es. No hay duda de que... Aquí, por ejemplo, yo tengo la nota oficial sobre lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Regularización. Ahora mismo, ¿qué es lo que está haciendo la Dirección General de Migración? Bueno, que las personas que residen en el sur, específicamente, allí se está pidiendo a esas personas que renueven su documento para que, como el estatus de ellos es de no residentes, para que pasen, como tú decías, a residentes. Y posteriormente, después de pasar a residentes, entonces pueden aplicar para una naturalización. Dice que continuando con el proceso, dice oficialmente la Dirección General de Inmigración, para que los extranjeros inscritos en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros pasen a un régimen ordinario, la Dirección General de Migración continúa la segunda etapa que comprende la categoría de no residentes para que estos puedan renovar o cambiar su estatus migratorio. Entonces la DM, o sea la Dirección General de Migración, dice que esta etapa está realizada por regiones y de manera gradual, por lo que hace un llamado a los extranjeros a que se presenten en las oficinas de las gobernaciones provinciales de San Cristóbal, Azua, San Juan de la Maguana y Barahona, que están habilitadas desde el lunes 15 del presente mes, desde el lunes pasado, y que de igual manera la institución informa que aquellos extranjeros que se inscribieron en las provincias de Independencia, o sea en Jimaní, Pedernales y Bauruco, en Neiva, deberán presentarse a la oficina de la Gobernación Provincial de Barahona, y los inscritos en Elías Piña deberán acudir a San Juan de la Maguana. Igualmente los inscritos en Peravia y San José de Ocoa deberán presentarse a la provincia de Azua. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los extranjeros? Para la renovación o cambio de categoría migratoria, los extranjeros deberán acudir personalmente y presentar el carnet del Plan Nacional de Regularización o pasaporte con sticker, acta de nacimiento legalizada en el caso de los menores de edad, carta original de trabajo de estudio, dirección actualizada permanente en la República Dominicana, y también deben traer 4 fotos o por 2, fondo blanco, sin joyas, 2 de frente y 2 de perfil derecho. Esos son los requisitos que deben cumplir los extranjeros que ya están incluidos en el Plan Nacional de Regularización. Bueno, a nivel internacional no hay duda de que en América Latina lo más importante ha sido la visita del Papa Francisco a Chile. En el día de hoy ya salió del territorio chileno y voló hacia territorios del Perú. Y esto ha sido importante por varias razones. En primer lugar, porque no hay dudas de que ha sido una de las visitas que han sido más afectadas. Desde las 23 visitas que ha hecho el Papa Francisco durante lo que es su papado, ha sido más afectada por los escándalos de pederastia. Chile era uno de los países con mayor fervor católico. Chile era uno de los países más conservadores y dogmáticos desde el punto de vista religioso que existía en América Latina. Sin embargo, a partir del año 2006 se presentaron una serie de escándalos relacionados con
los abusos sexuales cometidos por algunos de los sacerdotes que estaban destinados a ser consejeros espirituales de los jóvenes, sobre todo de clase alta, que aspiraban a ser sacerdotes en Chile. A partir de ahí, pues en el 2010 hubo un enorme escándalo. En el día de hoy hay más de 80 sacerdotes chilenos que están siendo acusados de pederastia, y todo esto ha llevado a que una encuesta de Latinobarómetro que fue publicada la semana pasada, pues el grado de credibilidad de la Iglesia Católica en Chile disminuyó del 66% que tenía en el año 2012 a un 36% en este momento, que es algo extraordinario para lo que es la generalidad de América Latina. Y la credibilidad del Papa, en una escala de 1 a 10, está en un 5.3%. O sea, la valoración del Papa está simplemente en un término medio. Esto no es sorpresa. Y no es sorpresa porque este tipo de escándalo ha venido afectando a países latinoamericanos, incluyendo al nuestro, durante mucho tiempo. Ese está el caso muy famoso, protegido por el Papa Juan Pablo II, del sacerdote Marcial Maciel de México, que es el fundador de la Orden de los Legionarios de Cristo, quien, no hay dudas, que fue un pederastra consumado, protegido por el papado. En el caso de la iglesia chilena, pues en el día de ayer yo estaba mirando, el día de anteayer más bien, yo estaba mirando la misa que se estaba realizando en uno de los pulmones verdes de la ciudad de Santiago, en el Parque O'Higgins, y miraba como permanentemente enfocaban, daban camarazo, Elías, como decimos aquí, a un sacerdote, y yo no sabía quién era. Entonces, claro, me pongo a buscar quién es, y es uno de los sacerdotes a los cuales se acusa también de haber encubierto los casos de pederastia. El Papa pidió la protección de algo que tú estabas hablando, la protección de los migrantes, de las personas refugiadas en todo el mundo, e incluso ese es un tema que se aplica directamente a la República Dominicana. El Papa Francisco ha sido vilipendiado en Chile, ha sido abucheado, ha recibido muchas desconsideraciones por parte de muchos sectores de Chile. Eso se veía venir, e incluso por esa misma situación de la Iglesia Católica en Chile, que fue de los pocos países en que perdió la Iglesia Católica cuando se intentó someter, igual que aquí en la República Dominicana, que no se pusieran de acuerdo las escuelas para el asunto de la educación sexual, que se regasen, por ejemplo, preservativos y todo esto. No, pero en Chile hasta el año 2004 no existía el divorcio. O sea, la iglesia había impuesto que la gente que se casaba pues tenía que estar a casa hasta que la muerte o la voluntad de ellos los separaba. Y muchísima gente vivía en concubinato, porque la iglesia impidió que se aprobara el divorcio hasta el año 2004. Y cuando en el gobierno de Ricardo Lagos se aprobó esto, protestaron. Fíjate lo que ocurría con esta iglesia. La Iglesia Católica en Chile ha bajado inconmensurablemente. Entonces, el Papa Francisco, nosotros lo dijimos aquí, es una especie de un sacerdote carismático que el Vaticano, yo digo, lo pensó muy bien para colocar a este Papa Francisco como este representante de Pedro en la iglesia, en el Vaticano. Eso es lo que representa el Papa. Pues resulta ser que yo creo que le ha dado resultado. El Papa Francisco, a pesar de ser vilipendiado y todo lo demás, acaba ahora mismo, hace unos momentos, iba ya saliendo de Chile, que creo que va se va para Perú hoy mismo. Sí, no, ya se fue. Ya se fue para Perú. Y en el desfile, una señora, una dama, se cayó de un caballo y él se detuvo a consolarla. Casó a una pareja de chilenos en el avión. O sea, es un cura carismático, y eso es lo que busca el Vaticano y precisamente la Iglesia Católica. Yo creo que, amén de todas esas situaciones que se llevaron a cabo en Chile en desfavor del Papa,
él pudo aprovechar su visita, porque sabes- realmente tú sabes dónde le daban su bofetada y él lo que pidiera. ¿Tú sabes dónde ha bajado enormemente también el tema de la valoración positiva de la iglesia? En República Dominicana. Claro. Según Latino Barómetro, solamente el 60% de los dominicanos miran la iglesia de forma positiva. El 20% confiesa que no son católicos y el otro 20% dice o que son ateos o que son agnósticos o que no creen en nadie. Que para mí esos números son una sorpresa. Sí, lo que pasa es que la iglesia protestante aquí ha obtenido mucho campo. Mañana Hay alrededor, yo digo que hay un nos 50. pusieron la musiquita. Sí, yo creo que hay un 50-50. Mañana, Elías, invitada a la doctora Apolina Ayala, y hablaremos de las 4 de la tarde, estará el doctor Héctor Balcázar de las anemias. Eso es nuestro viernes de salud aquí en 360 grados. Ustedes y nosotros nos veremos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana con las lluvias que anunció nuestro compañero Elías Ruiz Martínez. Si no llueve, usted no va a la playa. Acurrúquese. El culpable es él. Acurrúquese. Hasta el lunes.